todos. Muy buenas tardes. Tardes ya. Y bendecimos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos para seguir estudiando su palabra, para seguir aprendiendo de ella, seguir siendo, pienso yo, espero que así sea también con usted, que sigamos siendo bendecidos por su palabra. La Escritura, amados, Dios a través de su palabra siempre nos va a enseñar, Él nos quiere mostrar. Cuando el salmista dice que es lumbrera a nuestro camino, pues también se refiere a que en un tiempo de nuestra vida estamos en obscuridad espiritual, es decir, no alcanzamos a ver, a entender, a discernir muchas cosas de la vida espiritual, muchas cosas de la vida eterna. Y es eso lo que la Biblia dice que en un tiempo vivimos en tinieblas. Esas tinieblas, esa ignorancia de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y ese desconocer muchas cosas de la vida espiritual, pues indudablemente tienen que ver también con nuestra vida de maldad, con nuestra vida de pecado, con las cosas que nos esclavizan a la maldad, a la inmoralidad, a muchas cosas. Dios usa su palabra, Dios usa la palabra de Dios, es a través de ella que Él nos ayuda a mirar, nos ayuda a entender, nos trae a la luz, nos deja entender cosas en nuestra mente, pero también en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos ir conociendo a Dios, ir conociendo de Dios, y bueno, es la forma en que Él nos atrae hacia la vida eterna, al conocimiento de Jesucristo, para que podamos confiar en Él y para que podamos arrepentirnos. Es como Dios utiliza su palabra y es como Él nos ayuda a entender tantas cosas que muchas veces desconocemos. Por eso yo digo que de una o de otra manera Dios nos bendice. Cuando vivimos en nuestros pecados, a través de su palabra Dios nos bendice. Cuando por su gracia andamos en su camino y en su luz, a través de su palabra Dios nos bendice. Entonces yo creo que de una o de otra manera Dios nos ha estado bendiciendo, Dios nos ha estado hablando a través del estudio de su palabra. Vamos a continuar con el estudio de la carta a Santiago, la carta de Santiago. Y la semana pasada, por hacer una remembranza, el hermano Julio hablaba acerca de aquellos recursos que Dios ha provisto para poder tener gozo en medio de la prueba y para que la prueba de nuestra fe produzca paciencia, como lo hemos estado hablando. Y en los versículos del 5 al 8, Santiago nos habla y nos asombra con aquellos recursos que Dios ha provisto. Vemos pues cómo la verdad es que tenemos que reconocer que toda la obra es de Dios. Todas las cosas que nosotros somos y hacemos es solamente por Él. Porque si bien es cierto que nosotros nos asombrábamos cuando leíamos que es posible tener sumo gozo en medio de diversas pruebas, como lo dice el verso 2, y que es posible que la prueba de nuestra fe tenga fruto como la perseverancia, la paciencia, la victoria. Como Él continúa diciéndonos que Dios ha dispuesto todos los recursos para que nosotros en nuestra vida eso sea posible. Tal es así que el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y bueno, ¿quién de nosotros pudiéramos decir que a nosotros no nos falta sabiduría? Cada vez es más necesario
que nosotros aprendamos sabiduría, que que venga sabiduría de Dios a nuestra vida para poder conducirnos. Los que somos casados, ¿cuánta sabiduría de Dios necesitamos? Puesto que el apóstol dice que vivamos con nuestras esposas sabiamente, ¿no? Se necesita sabiduría para criar a nuestros hijos, se necesita sabiduría para vivir la vida de piedad, la vida cristiana. Se necesita sabiduría para poder tener este sumo gozo en medio de las diversas pruebas. Y el asunto es que cuando dice aquí que si somos faltos de sabiduría, no nos deja nuestra suerte, no nos deja a ver cómo nosotros le hacemos. Tan sencillo, tan fácil que dice: si alguno de vosotros tiene falta de fe, de sabiduría, perdón, pídala a Dios. Tan simple como: tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. ¿Dudas que puedes tener gozo en medio de la adversidad? Pídele a Dios. ¿No entiendes cómo es posible que tu fe, al ser probada, produzca perseverancia? Pídele a Dios. ¿Te encuentras en una situación donde necesitas ser sabio, donde necesitas tomar una buena decisión para decidir lo que es correcto? Pídele a Dios. ¿Necesitamos corregir muchas cosas en nuestro matrimonio, en nuestra familia? Pídele a Dios. ¿Necesitamos más sabiduría para caminar la vida piadosa, la vida cristiana? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y Él te lo garantiza: le será dada. A veces somos nosotros los que nos rehusamos, hermanos. Y por eso es que nuestra fe necesita ser probada, para que nuestra fe sea crecida, para que nuestra fe sea madurada, para que nuestra fe sea aumentada, porque dudamos, porque no creemos. Tan sencillo que la Escritura yo le decía en un principio, cuando hablamos de la introducción, que la carta de Santiago no es una carta de mucha doctrina, poca doctrina trae, o sea, poca nueva enseñanza, poca nueva revelación. En realidad Santiago se está enfocando a lo que ya Dios ha enseñado a través de otros hombres, a través de otros apóstoles inclusive, o a través de sus santos profetas. O sea, Él se está refiriendo a eso. Él está dando por hecho que nosotros hemos entendido muchas cosas de Dios. Por eso es que no enseña nuevas revelaciones. Y es tan práctica su carta, es tan práctica que te dice: ¿te falta sabiduría? Pídele a Dios. Pídele a Dios. La sabiduría existe con Él desde siempre, estuvo con Él en la creación. Pídele a Dios. Debemos de pedirle a Dios con confianza, con ánimo, acercarnos a Dios confiadamente para pedirle todo esto. Entonces, en esos versículos, Santiago nos habla de los recursos que Dios ha dispuesto, y lo digo así con todas las palabras y palabras grandotas: Dios ha dispuesto, porque aquí claramente lo dice el verso 5, pídele a Dios. Dios lo ha dispuesto. Dios está dispuesto a dar, a ayudar, a bendecir en medio de la prueba y de la dificultad. Continuando con la lectura de esta carta, porque quedamos que íbamos a estudiarla a profundidad y de manera expositiva, es decir, íbamos a estudiar todas las palabras, todas las cosas que Santiago toca en su carta. Y bueno, después del versículo 8, continuamos nosotros, versículo 9, versículo 10, 11, y vamos a estudiar hoy hasta el versículo número 12. Entonces, si nosotros leemos el versículo 9 al versículo 12, dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Fíjense y note usted que todavía hasta el versículo número 12, Santiago sigue enfatizando, sigue en el tema, sigue en el asunto de las pruebas. Y a lo mejor nos podría extrañar y decir, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya nos enseñó versículo 2, versículo 3, versículo 4, 8, ya nos enseñó acerca de la prueba, pero no. Para él es necesario seguir hablando, seguir instruyendo de la prueba, y lo enfoca de diferentes maneras. Entonces, no nos debe extrañar el por qué él comienza su carta abundando tanto en el asunto de la prueba. Recuerde usted que yo le decía que la carta a Santiago, tal cual nos lo dice el versículo número 1, está dirigida principalmente a las 12 tribus que están en la dispensión, a todos aquellos cristianos que fueron dispersados por las persecuciones, y que en la mayoría de ellos esa situación de la persecución trajo consecuencias, impactó su vida, y en muchos de ellos impactó la vida, la cuestión económica. Inclusive yo les decía, el hecho de que muchos de ellos hayan tenido que salir rápido de sus lugares, dejaron propiedades, dejaron posesiones, dejaron negocios, dejaron trabajos, dejaron todo para huir por causa de su fe. Entonces eso estaba trayendo como consecuencia situación económica difícil. Entonces él sigue hablando. En el versículo siguiente, el verso 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, tal como Santiago sigue enfocándose en el punto de la prueba, yo no quisiera dejar pasar esto, porque son cosas importantes las que sigue hablando acerca de las dificultades. Él empieza de lo general a lo particular, y después en el verso 12 como que vuelve a hacer un resumen de todo lo que él ha hablado en los versículos anteriores. Entonces vamos a continuar con ello, pero vamos a iniciar orando a Dios. Acompáñeme, por favor. Señor, Padre, que así como tú inspiraste a este hombre para escribir todas estas cosas, nos animes y nos alientes a nosotros a seguir escuchándolas, Señor. Podría parecer redundante, podría parecer hasta cierto punto que ya estamos repitiendo muchas cosas, pero tu Espíritu Santo, que fue quien inspiró a Santiago, nos ayude a entender la importancia y el valor de todo esto. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Que hoy lo sea para nosotros nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces dice el verso 9 y el verso 10 de la siguiente manera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces yo le decía, Santiago va siguiendo el tema del cristiano en las pruebas, pero ahora se enfoca a los hermanos de humilde condición, como lo dice el verso 9, ¿no? O de condición humilde. Y entonces, y el verso 10 se dirige al rico, y entonces aquí Santiago nos da a entender que las dificultades y las pruebas de las cuales ha venido hablando desde los versículos anteriores se pueden presentar tanto en personas de humilde condición como en personas ricas, como en personas con una posición económica. Es importante reconocer esto. Cuando nosotros leemos el hermano de humilde condición, la palabra que se emplea ahí nos da la pauta para poder interpretar que se refiere a humildad económica o a humildad espiritual. Es la misma palabra. Sin embargo, el contexto, porque más adelante viene hablando de los ricos, entonces el contexto nos aclara que esta palabra está hablando de personas pobres. Por alguna razón, Santiago no se anima a decir la palabra pobre y lo dice de esta manera, de humilde condición, pero
la palabra griega, aquí utilizada significa exactamente así: baja condición o pequeño. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, pero ya en el contexto se refiere a una persona de bajos recursos económicos, ¿no? Por alguna razón Santiago no se atreve a decir pobres y los describe de esta manera, pero es evidente por el contexto que se está refiriendo a hermanos de pobreza económica. Y entonces nosotros hemos de entender que en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, solamente existían dos posiciones sociales: la de los ricos, que podía incluir inclusive a los poderosos, que son un poquito más arriba que los ricos, pero estaban en un mismo estrato, y los pobres. Para este tiempo no existía los de la clase media, no existían. Creo que esta posición económica apareció por ahí del siglo XV, ahí cuando se dieron todas estas cuestiones de la burguesía y todo esto. Para ese tiempo solamente estaban los ricos y los pobres, y no había más, ¿no? En la iglesia de aquel tiempo había cristianos, la mayoría pobres, había ricos y muy pocos poderosos, como el apóstol Pablo lo menciona en alguna de sus cartas. Pero sí había, como debe de ser, pienso yo, porque delante de Dios, y esto es importante aclararlo, delante de Dios no existen clases económicas. Delante de Dios los pobres valen exactamente lo mismo que los ricos. Por lo tanto, no debieran existir iglesias pobres e iglesias ricas, porque delante del Señor es exactamente lo mismo. No debiera de ser así. Sin embargo, vemos que, pues bueno, en nuestra sociedad sí las hay. Y hay en algo que el mismo Santiago más adelante reprueba, ¿no? Reprueba el exclusivismo, donde a ciertas personas de condición humilde económica no los ven bien en ciertas congregaciones donde el estatus social es alto. Bueno, para el Señor no es así, y Él no quiere que sea así, sino que en las iglesias deben de convivir tanto pobres como ricos, como lo vemos aquí. El contexto nos da la idea de que las iglesias de aquel tiempo tenían los dos tipos de personas. Y las pruebas de las cuales viene hablando Santiago afectan a los dos, y a los dos les habla de manera clara. Les habla de manera clara. En este versículo 9, se está dirigiendo al hermano de condición humilde, y les dice de la siguiente manera: el hermano que es de humilde condición, el hermano que es pobre económicamente, gloríese en su exaltación. Es decir, que para aquellos hermanos, o varios de esos hermanos, las pruebas y dificultades que estaban viviendo tenían mucho que ver con cuestión económica, como nuestros días. En nuestros días, por las condiciones de nuestro país, se está sintiendo mucho el impacto de la cuestión económica, y muchas familias están padeciendo escasez económica. Bueno, en aquel tiempo el hecho de las circunstancias que estaban viviendo, la dispersión y todo eso, muchas familias, muchos cristianos, muchos hermanos estaban padeciendo prueba, padeciendo aflicciones, padeciendo problemas por la cuestión económica. No tenían recursos, estaban padeciendo. Y es interesante y es importante cómo aquí el apóstol se dirige a ellos y les dice una cosa: el hermano que es de humilde condición, gloríese, alégrese, regocíjese. Es la traducción de la palabra gloriarse. Regocíjese, alégrese. Y otra vez él sigue en su intento de convencernos, hermanos. Él sigue en su intento de convencernos y de convencer a estos hermanos de que los hijos de Dios estamos en una situación diferente a los que no están agarrados de Dios. En medio de la dificultad, inclusive en medio de la dificultad económica,
inclusive en medio de la dificultad económica, porque el verso 9 es muy enfático, a los pobres, a los que están padeciendo dificultad económica, a los que no les alcanza el dinero siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas, a esos yo les digo, regocíjese, alégrese. Y entonces podría surgir en la mente de muchos de nosotros, ¿y cómo cuando tengo hambre? ¿No? O sea, ¿cómo me regocijo cuando veo que me está faltando ciertas cosas? ¿Cómo me alegro cuando veo que la cuestión económica no me está alcanzando para suplir las necesidades de mi familia, para suplir las necesidades más básicas de mis hijos? ¿Cómo le hago con eso? Bueno, él sigue intentando convencernos de que es posible regocijarnos, vivir una vida de alegría, una vida feliz, aún en medio de la dificultad económica. Dice aquí, gloríese en su exaltación. Y yo quiero explicar un poquito a qué se refiere este asunto de gloriarnos, de lo que le está diciendo aquí a estos hermanos pobres. Gloríense en su exaltación. Palabras más básicas, palabras más sencillas. Aquí Santiago les está dando un mandato. Es decir, está tratando de quitar la vista a través de una orden respaldada por Dios, una orden ungida por Dios, porque les dice, gloríense, está en un modo imperativo, en medio modo de orden, les está a través de un mandato, tratando de hacer que los cristianos pobres quiten la mirada, quiten la vista de sus circunstancias negativas. Porque nosotros los seres humanos somos muy dados, somos más propensos a fijarnos en nuestras circunstancias negativas. Somos muy dados a estar mirando qué nos salió mal, en qué nos está yendo mal, qué no nos está saliendo bien. Y somos muy dados a estar mirando eso. Somos muy dados a decir, es que no me está yendo bien, es que no me alcanza, es que no tengo, y estar muy pendientes de todas esas cosas. A través de un mandato, del mandato de gloriarse, él está intentando de que los cristianos quitemos nuestra mirada de las cosas que no tenemos, de las cosas que nos faltan, porque sí o no, hermanos, somos muy dados a eso. No es que si yo fuera más feliz, si nosotros tuviéramos pues una situación económica mejor, yo de verdad yo estaría feliz y contento si me subieran el sueldo en el trabajo, ¿no? Si me dieran un incremento. Ahora con el nuevo gobierno seguramente vamos a ganar mucho más, ¿no? Pues muchos piensan eso, ¿no? Con el nuevo gobierno, pues ahora que me pensione, mi pensión se va a ir al triple. Y entonces pues ya para qué trabajo, me pensiono y ahí la llevo. Y empezamos a pensar, me iría mucho mejor, estaríamos muy bien si a lo mejor el Señor nos bendijera con un carrito, porque pues eso de andar en el ruta, eso de andar ahí, ya se está convirtiendo en un deporte extremo viajar en microbús, ¿verdad, hermanos? Ya es un deporte extremo viajar en microbús. Yo le decía que somos muy dados a mirar todas las cosas en las que nos está yendo mal. Y de repente nos quejamos y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das un mejor trabajo? Y nos quejamos del trabajo que tenemos. Y le decimos, pues si tú eres todopoderoso, pues tienes el poder de hacer que mi jefe me incremente y me doble el sueldo. Y pensamos, si tú puedes hacer todo esto, ¿por qué nos quejamos de nuestra pobreza? Y Santiago está diciendo, no te quejes de eso, gloríate de ello. Y en lugar de estar poniendo tus ojos, en las cosas que no tienes, aprende a regocijarte en las cosas que sí tienes. Eso es lo que significa gloríate en tu exaltación. Aprende a gozarte en las cosas que sí tienes y deja de fijarte y de quejarte por las cosas que no tienes. Y evidentemente esta era gente que no tenían muchas cosas. Pero
Pero esas cosas que no tenían estaban haciendo que estos hermanos perdieran de vista las cosas tan valiosas que sí tenían. Y aquí Santiago les llama su exaltación. ¿Cuál era la exaltación que estos hermanos humildes, pobres económicamente tenían? ¿De qué manera estaban siendo exaltados estos hombres? Y a esto Santiago llama la atención y los quiere dirigir a poner sus ojos en las cosas en las que Dios los ha exaltado. Porque pareciera ser que algunos de estos hermanos, por las pruebas económicas, por las dificultades económicas, por la escasez, estaban perdiendo de vista las bendiciones recibidas de parte de Dios. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Somos muy dados a olvidarnos de las bendiciones que Dios nos da para quejarnos de las cosas que no nos da. Y Santiago dice, no, gloríate en tu exaltación, Dios te ha exaltado. Y a lo mejor la pregunta de muchos es, bueno, ¿en qué nos ha exaltado? Bueno, Él les está diciendo a estos hermanos, primero que nada, recuerda que Dios te ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Te ha dado el privilegio, por decirlo así de alguna manera, de tener un lugar VIP en el reino de Dios. ¿Quién más tiene eso? ¿Quién más tiene eso? ¿Qué más incluye el hecho de ser exaltado? Gloríate en tu exaltación. ¿Qué es esa exaltación que Dios le ha dado? El privilegio de que Dios te ha perdonado tus pecados. El privilegio de que Dios se acordó de ti. El privilegio de que, a diferencia de muchas personas, Dios no hace excepción de personas. Es decir, Dios no buscó a los de abolengo de esta sociedad. Dios ha buscado y ha llamado a los pobres para que sean ricos en fe. Ricos en fe. Dios les ha dado el privilegio de perdonarles sus pecados. Todo esto en virtud de la imputación de la justicia de Cristo, de la pureza de Cristo. El Hijo de Dios, Apocalipsis le llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a morir en una cruz por ustedes, es lo que estaba recordándole Santiago. Por ustedes los pobres, sí. Puede ser que no tengas muchas cosas materiales aquí en la tierra, pero no quites tus ojos de las cosas en las que has sido sumamente bendecido. No quites tus ojos de las cosas en las que has sido reconocido por Dios. Él te ha despojado de nuestras ropas andrajosas de pecado y nos ha vestido, como dice la Escritura, con ropas blancas. Nos ha vestido con ropas blancas. Dios nos ha dado el privilegio de ser morada de su Espíritu Santo. El pobre más humilde, valga la redundancia, el pobre más humilde, por la fe en Cristo Jesús, se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Eso es un privilegio. El privilegio de que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Y a lo mejor alguno podrá decir, bueno, y si mis oraciones son escuchadas por Dios, ¿por qué no me responde la cuestión que le estoy pidiendo económica? ¿Por qué no me da un mejor trabajo, una mejor condición? Bueno, Dios conoce sus planes, Dios es soberano, Dios sabe por qué permite las cosas como las está permitiendo. Además, Él nos hace cada día y Él nos trata cada día para que seamos semejantes a Cristo. Todos los días el Señor nos está tratando de una, de otra manera, está permitiendo situaciones, circunstancias en nuestra vida que nos traten con el propósito de que nos lleven a madurar, que nos lleven a crecer, que lleven a moldear nuestro carácter, de tal manera que cada día seamos más semejantes, más parecidos al Señor Jesucristo. La Escritura dice que ha puesto al servicio nuestro a sus ángeles, aunque son seres más poderosos que nosotros, Dios los ha puesto como servidores nuestros para ayudarnos, son ayudadores.
Y además, eres heredero de la vida eterna. Eres heredero de la vida eterna. Entonces, en este versículo hermoso, Santiago intenta que los hermanos de humilde condición, de pobreza económica, quiten sus ojos de lo que les falta, de lo que no tienen, y pongan sus ojos en las cosas en las que han sido bendecidos. ¿Cuál es nuestro mayor tesoro, hermanos? ¿Cuál es el mayor tesoro de un cristiano? ¿Cuál es la posesión más alta de un cristiano? ¿Quién me dice? El perdón de nuestros pecados. ¿Alguien más? La salvación. El permitirnos servirle. Ser llamados hijos de Dios. La presencia de Dios en nosotros. La vida eterna. Son las posesiones más altas y más grandes que tenemos. Pedro dice que a los que le amamos, Cristo es precioso, precioso. Y cuando en la Biblia encontramos esa palabra preciosa, no se está refiriendo a bonito. No está diciendo para los que le amamos, Cristo es bonito. Nosotros a veces tergiversamos los conceptos y cuando le queremos a decir a nuestra esposa que nos gusta mucho, le decimos eres preciosa. Pero en realidad la palabra preciosa o precioso tiene que ver con precio, con valor. Y entonces lo que está diciendo Pedro cuando dice para los que le amamos, Cristo es precioso, quiere decir Cristo es lo más valioso que tenemos. Cristo es lo más valioso que tenemos. Entonces, esa es la intención de Santiago aquí. Quita tus ojos de tus circunstancias adversas, de tus circunstancias negativas, y aprende a poner tus ojos en las cosas en las que has sido bendecido. Y nosotros necesitamos aprender mucho de eso, hermanos, porque estamos viviendo situaciones cada vez más complicadas, cada vez más difíciles. La vida en nuestra sociedad, la vida en nuestros tiempos se pone cada vez más complicado, cada vez más difícil. Y precisamente hablando de las circunstancias económicas, en nuestro país las circunstancias económicas cada vez se ponen más difíciles, cada vez más complicadas. Y podemos tener la tendencia, hermanos, a quejarnos, podemos tener la tendencia a estresarnos, podemos tener la tendencia a quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlas en eso, señores, que ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, ya veo a mis hijos que ya necesitan zapatos, ya necesitan ropa, ya la colegiatura, ya esta deuda, ya esta otra, ya esta otra. Somos muy dados todos los días a poner nuestros ojos y estar muy atentos y muy pendientes de nuestras circunstancias negativas. Santiago quiere convencernos de que lo mejor es que valoremos y apreciemos las situaciones positivas que tenemos. Y en este caso, el de estas personas era las bendiciones con que Dios los ha bendecido. Ahora, hay pobres en pobreza extrema que están en una situación crítica, definitivamente sí. Aquellos pobres que no han rendido su vida a Cristo, pues están en una doble complicación. Por un lado tienen las pruebas por la cuestión económica, y por otro lado no tienen la capacidad, porque ya vimos que están inhabilitados para gloriarse en algo, porque ellos no han sido exaltados, bendecidos de la manera que estos pobres a los cuales se les está escribiendo aquí. Estos pobres habían sido bendecidos con la bendición más especial que cada ser humano o que cualquier ser humano puede ser bendecido: el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hay pobres el día de hoy que no han querido reconocer al Señor. Hay pobres inclusive el día de hoy que están amargados contra el Señor porque lo hacen a Él responsable de su pobreza. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta gente? Necesita arrepentirse, necesita volverse a Dios, necesita poner su confianza a Dios, necesita buscar a Dios y entender que para Dios ellos son especiales. Después de eso, algo importante que quiero como recomendación, dado el tema que estamos tocando. Si bien es cierto que las circunstancias económicas en nuestro país se están poniendo complicadas, están difíciles y cada vez más difíciles. Cada vez alcanza menos, hermanos. Esa es la realidad en la que vivimos. Cada vez el dinero alcanza menos. Esa es nuestra realidad. Pero la Escritura no nos deja en
en un abismo, en un silencio respecto a esto. Nos da consejos, nos da recomendaciones y nos da instrucciones. Si me acompañan en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 6. Verso 25. Además de gloriarnos en nuestra exaltación, hermanos, además de ser cuidadosos en estar más pendientes y más atentos de las bendiciones que hemos recibido, estar más atentos y gozarnos de las cosas que sí tenemos, en lugar de entristecernos por las que no tenemos. Eso es en pocas palabras la exhortación de Santiago. Gozarnos y alegrarnos, contentarnos por lo que sí tenemos, en lugar de llorar y lamentarnos por lo que no tenemos. Además de eso, el Señor Jesucristo nos da aquí recomendaciones y mandatos claros acerca de eso. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesús, de la misma manera, o más bien seguramente Santiago, que yo le decía en la introducción a estos temas, que Santiago retoma mucho del Sermón del Monte. Santiago retoma mucho de las enseñanzas del Señor Jesús. Y si usted le puso atención a esto que acabamos de leer, seguramente identifica mucho de lo que Santiago estaba diciendo, ¿no? O sea, no te fijes en las cosas que no tienes. Fíjate en las cosas que sí tienes. Y una de las cosas que sí tienes es la presencia de Dios en tu vida. Y aquí el Señor Jesús abunda un poquito más eso. Si estás en Dios, ¿por qué te preocupas por el que vas a comer y por el que vas a vestir? El Señor, que es tu Padre, dice a los pajarillos que no trabajan, que no se levantan cada día con el propósito de ir a trabajar. Dios los alimenta. Todos los días Dios los alimenta. A los lirios del campo, el Señor los viste. Y viene de alguna manera el reclamo del Señor Jesús. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa al horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades, hermanos.
Dios conoce nuestras circunstancias. Dios sabe el trabajo en el que estás trabajando. Dios sabe cómo está el negocio en el que estás trabajando. Dios sabe las circunstancias que estás padeciendo. Dios sabe las necesidades tuyas y de tus hijos. Dios lo sabe. Y Dios está pendiente de eso y está trabajando en eso. Dios está trabajando en ti. Pero Él nos da un mandamiento. Verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloríate en tu exaltación. Gloríate en tu exaltación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerda también lo que explicamos en las enseñanzas pasadas, donde todas estas pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito. No pierdas de vista que la prueba económica que estás pasando ahorita, no pierdas de vista que la situación de escasez económica que estás atravesando por causa de tu trabajo, por causa de tu negocio, tienen un propósito. Dios está permitiendo, recuerda lo que dijimos, atrás de cada prueba está Dios permitiéndola con un propósito muy grande. No pierdas de vista. No desesperes. Soporta la tentación, soporta la prueba, soporta la situación económica, confiando en Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, creyendo y sabiendo que las demás cosas vendrán por añadidura, que Dios tiene bajo control todas las cosas, pero que además Él nos da indicaciones. Si me acompañas en Efesios 5, carta a los Efesios, capítulo 5, verso número 28. Perdón, es Efesios 4. Cuando el apóstol Pablo está aquí dando instrucciones a los que antes robaban, les da una instrucción. Dice el verso, Efesios 4, verso 28. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios pone, el medio por excelencia? El medio por excelencia para suplir nuestras necesidades: trabajar esforzadamente, diligentemente, responsablemente, creativamente, ¿no? A veces las cosas se nos estancan porque queremos hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, y a veces lo que Dios quiere es que seamos más proactivos, que le echemos un poquito de pensamiento al asunto y Dios nos bendice, ¿no? Entonces Dios ha provisto el medio para suplir nuestras necesidades: el trabajo. El libro de Proverbios, seguramente lo conoces, dice que en el barbecho del pobre, en el trabajo del pobre, hay mucho pan. Pero después dice, pero se pierde por falta de juicio. Muchos habíamos entendido, reconozco que yo también en algún momento entendí que lo que decía ese versículo es que el trabajo del pobre tiene muchas oportunidades, pero a veces no tenemos ideas para hacerlo bien y lo hacemos mal, y por eso se pierde, ¿verdad? Por falta de juicio, por falta de buen entendimiento. Pero no, la traducción original lo que está diciendo ahí es que se pierde por falta de condiciones justas. Es lo que está diciendo ese versículo. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde porque no hay condiciones justas, porque hay mucha injusticia. Y eso es lo que vemos. El día de hoy se habla mucho del campo y que el campo está pobre y que los productores están pobres, pero no es tan pobre porque el campo sea pobre, hermanos. El campo está pobre por todos los intermediarios que matan el precio para ser ellos los ganones. Digo, yo sé que de eso se trata el negocio, ¿no? Pero hay mucho intermediario injusto. A ese es al que se le llama coyote, ¿no? Mucho intermediario injusto. Le voy a poner un ejemplo que yo lo viví.
Como ustedes, o como muchos de ustedes saben, yo trabajé muchos años en granjas avícolas, donde se producía huevo. Las amas de casa saben aquí las fechas en las que el huevo está, pero por los cielos, ¿no? El kilo de huevos hace un tiempo estuvo a un precio terrible en las tiendas. El kilo te costaba 42 pesos, ¿no? 42 pesos te costaba el kilo. Pero ¿sabe en cuánto estaba el costo del productor? O sea, ese 42 pesos por kilo era el costo que le salía al ama de casa ir a la tiendita a comprar ese kilo de huevo. Pero el que lo producía, el granjero, el avicultor, él se lo estaba vendiendo al intermediario en 20 pesos. En 20 pesos. Y el productor es el que tiene todos los riesgos. Dígamelo a mí, que yo era el encargado de la salud de las aves. Mucho de esto, además de genética, es estrés por las enfermedades de las aves. De verdad, es estresante cuando te encuentras con una enfermedad que no la puedes controlar y ves cómo la producción de huevos se te va a ir de estar en el 95% de producción que se te baja hasta el 50%. Es estresante, es frustrante. Los productores son los que llevan esos riesgos y esas pérdidas. Ellos tienen que estar lidiando con Zagarpa, con agua, con el gobierno, con todos los que quieren afectarlos, porque la verdad es que esa es la verdad. Muchas veces este tipo de instituciones solamente quieren extorsionar, hay mucha gente corrupta. Y ellos son los que tienen que absorber eso, pagarle la mano de obra. Todo lo que implica producir un kilo de huevo, de verdad, hay toda una maquinaria atrás de todo eso. Y el que va y lo vende a 45 pesos, a 42 pesos, solamente llega con su camioneta, paga su diésel, paga su flete, sí, el costo de amortización de su vehículo, sí, yo entiendo todo eso, pero no se compara lo que el intermediario hace con lo que el productor hace. Y eso se repite en todas las esferas agropecuarias, con los productores de jitomate, de maíz, con todos, los porcicultores, es exactamente lo mismo. Entonces, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por condiciones justas o por la abundancia de injustos que matan su precio, que matan su trabajo, que no les dan ganancia con tal de quedarse ellos toda la ganancia. Entonces sí hay maneras, hermanos, Dios ha provisto maneras para que nosotros podamos suplir, pero además de eso, Dios nos dice aquí en su palabra: no pongas tu mirada en las cosas que no tienes, pon tu mirada en las cosas que sí tienes y en las que has sido sumamente bendecido y exaltado. Y aquí el apóstol Pablo nos exhorta a seguir trabajando responsablemente, dignamente, esforzadamente y con ideas, ser proactivos en todo esto. Bien, continuamos. Pasamos al otro texto, donde en el versículo número 10 dice: pero el rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Fíjese que otra vez, por eso es importante el contexto. El contexto nos está diciendo que este rico del verso 10 también son cristianos. O sea, Santiago no se está refiriendo de manera despectiva a los ricos en este pasaje. No le está diciendo así, pero los ricos, esos malandros ricos, no se está refiriendo de manera despectiva. Está dando a entender el contexto que son parte de los hermanos a los que les está escribiendo. Son hermanos también estos ricos. Y a los ricos les dice que también se gloríen. El texto corrido del verso 9, donde les exhorta a los pobres a gloriarse en su exaltación, a los ricos les dice: gloríense en su humillación. A los dos les exhorta a gloriarse. Santiago les exhorta a los dos a gloriarse. Y ya vimos cómo al pobre le exhorta a regocijarse en las cosas que sí tiene, en lugar de entristecerse por las que no tiene. Al contrario,
Al rico, que su problema no es que no tenga, aquí el contrario es que tiene mucho, ¿no? Aquí la situación con el rico es que él tiene y tiene mucho, y entonces a él le dice, tú no te gloríes en las cosas que sí tienes. Tú gloríate en las cosas que no tienes. Y esto es importante que lo entendamos porque estamos hablando del cristiano, que de un rico cristiano. Entonces, para el pobre su tentación es el no tener. Para el pobre la tentación es no tener, pero para el rico su tentación es sí tener. El rico tiene el riesgo de poner su confianza en las riquezas. El rico corre el riesgo de sentirse superior a los otros por sus riquezas. El rico corre el riesgo de ensoberbecerse. El rico corre el riesgo de caer en vanagloria. El rico también tiene una tentación, también tiene un problema, también tiene una prueba. La prueba del pobre es no tener. La prueba del rico es tener y tener mucho. ¿Me estoy explicando? Porque así como el pobre puede pecar contra Dios por no tener y caer en incredulidad y caer en quejas y caer en afanes, puede caer en pecado por poner sus ojos en lo que no tiene. El rico puede caer en pecado por poner sus ojos en lo que sí tiene. Puede caer en vanagloria, puede caer en exaltación, en vanagloriarse, puede en ensoberbecerse, en menospreciar al que no tiene, en sentirse que él es más y que él es más importante y que Dios se sacó la lotería por salvarlo a él, porque él pues, nada que ver con el pobre. O sea, esa es la prueba y esa es la tentación del rico. Y al rico le dice, tú también gloríate, pero tú gloríate en lo que no tienes. Es decir, tú gloríate de que Dios no te salvó por lo que tienes, porque para Dios eres lo mismo que el hermano que no tiene. Para Dios eres el mismo, vales lo mismo, tú no vales más que el hermano que no tiene. Y por eso es que a él le recuerda y le dice, verso 10, el rico pasará como la flor de la hierba. Eres humano también, le está diciendo. Porque también el pobre pasará como la flor de la hierba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? También el pobre pasará como la flor de la hierba, también es pasajera su vida. Pero al pobre no se lo recuerda, al pobre lo quiere animar, porque el pobre tiende a deprimirse por lo que no tiene. Y a él lo tiene que animar y le dice, mira hermano, tú eres rico en fe, tú eres hijo del rey. A él lo tiene que animar, ¿no? Al pobre, porque tiende a deprimirse porque, ay, pobrecito de mí, yo no tengo esto, yo no tengo como el hermano que sí tiene, yo pobrecito. No hermano, tú eres hijo del rey, tú vas a andar por las calles de oro. Ya lo anima, pero al otro que el otro pues decía, yo también voy a andar por mis calles de oro, podría pensar así el rico, y le dice, no, tú no, tú pon los pies en la tierra porque tú también eres humano. Tú también eres humano, le dice, porque vas a pasar como la flor de la hierba. Y aquí Santiago se acuerda del profeta Jeremías y le dice, Isaías, y le dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. También lo exhorta a gloriarse, a regocijarse, pero a regocijarse en el hecho de que Dios lo ama por lo que Él es, no por lo que Él tiene. Tú eres un alma que estaba perdida, y en mi amor y en misericordia yo extendí todo esto para salvarte, envié mi Espíritu Santo para convencerte, extendí mi gracia para salvarte. Gloríate en eso. Gloríate en eso, no te gloríes en tus riquezas. Porque si ustedes me acompañan a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuál era el riesgo de los ricos, de los cristianos ricos de aquel tiempo? Su facilidad que tienen para amasar bienes materiales y poner su felicidad en eso. Y Santiago quiere ubicarlos. Y de alguna manera les recuerda las mismas palabras que el apóstol Pablo aquí. No sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí el apóstol también les recuerda, lo que tienes, lo tienes por Dios. Lo tienes por Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas. Entonces, vemos cómo Santiago también de lo general pasa a lo particular y les dice a los hermanos que estaban padeciendo situaciones por las cuestiones económicas. A los que no tenían les dice, no se preocupen por eso, mejor gócense por las cosas que tienen. Y a los ricos les dice, ustedes cuídense de todo eso y más bien gócense en las cuestiones espirituales, en las cuestiones eternas. Denle más valor y más importancia a todas estas cosas. Seguimos en el siguiente versículo. Versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le decía yo, Santiago abunda mucho en el asunto de las bendiciones en medio de las pruebas y ya vimos que en los primeros pasajes él dice que se puede tener sumo gozo. A los pobres les dice que ellos pueden regocijarse, gozarse en medio de su pobreza, en medio de su escasez y situación limitada económicamente. Ellos pueden gloriarse, ellos pueden regocijarse en ello. Le da recomendaciones también a los hermanos ricos. Y en este versículo número 12 otra vez vuelve a pasar a lo general. Nuestra traducción, la Reina Valera, la que utilizamos más, traduce como, pone la palabra varón, pero en realidad en el texto, en nuestros textos originales habla de manera más general, habla de las personas, bienaventuradas aquellas personas, bienaventurados aquellos hermanos que soportan, y aquí hay otra situación de traducción, aquí en la Reina Valera utiliza la palabra tentación, pero la palabra griega utilizada en este pasaje en realidad tiene que ver con el contexto de lo que se está hablando. No está hablando de una tentación, está hablando de una prueba. Más adelante lo remarca, dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿no? Entonces, en realidad está hablando de la prueba, no está hablando de una tentación, porque después, del verso 13, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana, ahí sí ya va a estar hablando de lo que es la tentación, porque habla de lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, pero sí entendemos que Dios sí prueba a los cristianos. Entonces, a partir del verso 13 ya el tema cambia al asunto de tentación, pero hasta el verso 2 está hablando de pruebas permitidas por Dios. Entonces, nosotros podríamos leer el verso 2 así: bienaventurada aquella persona que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo primero que observamos es que nuevamente Santiago fija nuestros ojos a las bendiciones. Nuevamente Santiago quiere convencernos de que dejemos de mirar las circunstancias difíciles y nos volquemos a las bendiciones, miremos con ojos espirituales. De tal manera que dice que aquella persona que soporta la prueba es una persona bienaventurada. Así comienza el verso 12. Bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es exactamente la misma palabra que el Señor Jesús repitió varias veces en el Sermón del Monte y en el capítulo 5 de Mateo. Y la palabra
bienaventurado, lo que quiere decir es que es una persona que es sumamente feliz por las bendiciones recibidas. Eso quiere decir bienaventurado. Una persona inmensamente feliz porque ha recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra vez el énfasis en soportar, soportar. Y tanto énfasis de Santiago nos lanza un mensaje claro, hermanos. Es posible soportar la tentación. Ese es el mensaje del énfasis de Santiago. Cuando Santiago hace de tanto énfasis en 12 versículos y nos está hablando de soportar, de aguantar, de resistir, nos está enviando un mensaje. Es posible en la gracia de Dios. Es posible en la gracia de Dios. No seamos incrédulos. Creámosle a Dios. En medio de la prueba que estás pasando, en medio de la dificultad que estás pasando, hermano, hermana, créele a Dios. Y aquí Santiago te está gritando, en tantos versículos nos está diciendo, es posible. Y además va a ser muy feliz aquella persona que soporte la tentación. ¿En qué se basa esa felicidad? Después del punto y coma dice, porque cuando haya resistido la prueba, cosa que es posible, porque aquí lo da como un hecho, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra bendición de resistir la prueba. Vas a ser muy feliz, vas a ser muy bendecido en medio de la dificultad, y cuando la hayas resistido y cuando la hayas soportado, dice, porque recibirás la corona de la vida. Y a lo mejor muchos de nosotros pensamos aquí, la vida eterna. Bueno, en este pasaje no se está refiriendo a la vida eterna, porque la vida eterna no se gana por obras ni por resistir la prueba. La vida eterna se gana por gracia. O no se gana, más bien la recibimos por gracia. No la ganamos, la recibimos por gracia. La vida eterna la recibimos por gracia de Dios. Y aquí está diciendo que esta corona de la vida la recibirá por haber resistido la prueba. Cosa que, hablando de la salvación y de la vida eterna, no es posible, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, la salvación, la vida eterna no se va a recibir por resistir la prueba. La vida eterna la recibimos por gracia, como un regalo inmerecido de parte del Señor. Pero sí está hablando de un premio. Sí está hablando de un premio. Dice aquí, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. La palabra griega utilizada en esta porción, cuando habla de corona de la vida, se está refiriendo a una corona de flores o de guirnaldas que eran muy utilizadas en aquellos tiempos, cuando ganaban una competencia, cuando ganaban una guerra, cuando ganaban un combate. A los vencedores de esas pruebas, de esos combates, de esas competencias, se les premiaba con una corona de guirnalda, con una corona de flores. Era muy utilizado, que simbolizaba victoria, que simbolizaba que era el campeón, que era el vencedor. Eso era lo que simbolizaba. Entonces lo que está diciendo aquí en realidad es la satisfacción de la cual ya habíamos hablado, de sentirse que habías perseverado, y ese sentido de victoria que Dios nos da, ese sentido, ese sentir, esa emoción de habernos sentido bendecidos por Dios, de habernos sentido ayudados por Dios. Y seguramente no estoy hablando de algo desconocido, hermanos. Seguramente los que han vivido una situación difícil, en la cual oraste a Dios, en la cual le pediste fortaleza y saliste victorioso, ¿cómo te sentiste? Trataré de describir cómo te sentiste, porque es una sensación que viene a todos aquellos que en medio de la dificultad confían en el Señor, confían en su Padre, oran a Dios, esperan en Él. Y cuando viene la respuesta de Dios y cuando viene la ayuda de Dios, tienes una sensación de gratitud a Dios. Tienes una sensación bonita dentro de ti donde dices, Dios me ayudó. Pasé la prueba, pasé esta situación difícil. Hubo momentos muy tristes, muy difíciles, donde yo pensaba que ya no podía más, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó. Y entonces viene esa sensación de felicidad. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurada la persona que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá esa satisfacción. De parte de Dios recibirás esa satisfacción
que Dios ha prometido a los que le aman, esa recompensa de Dios, esa bienaventuranza de parte de Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, con esta enseñanza cerramos un ciclo donde Santiago enfatizaba mucho la victoria sobre las pruebas. Y no solamente la victoria, sino la victoria gozosa, el resistir gozosos, el resistir confiando siempre en Dios, que eso es lo que nos trae alegría en medio de la dificultad, gozo en medio de la dificultad, y que produce bendiciones y que produce resultados, perseverancia, paciencia, bienaventuranza. Que sin duda para estos hermanos que estaban pasando esas situaciones difíciles, estas palabras venían como ese aceite refrescante, como una ayuda, como un aliciente, como aliento de parte de Dios. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a bendecir. Yo estoy detrás de todo esto y tengo el control. Ese es el mensaje que Santiago estaba transmitiéndoles. Yo estoy detrás de todo esto. Yo estoy detrás de estas. Yo estoy permitiendo todo esto con propósitos muy grandes, con propósitos muy altos. Yo quiero perfeccionar tu carácter. Yo quiero pulir tu fe. Yo quiero crecer tu fe. Yo quiero madurarte. Yo quiero que cada vez te parezcas más al carácter de Cristo. Y esta es la forma en que yo lo quiero hacer. Y esta es la forma en lo que yo lo sé. No te sorprendas de las pruebas. No te deprimas en las pruebas. No pongas tus ojos en las circunstancias y en las situaciones. No pongas tus ojos en lo que no tienes. Pon tus ojos en las promesas que yo te he dado. Pon tus ojos en la promesa de que yo estaré contigo. Pon tus ojos en que yo te ayudaré. Y siempre ten consciente que es posible hacerlo. Porque en todos estos versículos, como yo le decía, el énfasis es claro. Se puede, se puede, se puede. Se puede, y además podemos glorificar a Dios, hermanos, cuando tenemos este carácter en medio de la dificultad. Podría surgir la pregunta por ahí, bueno, hermano, ¿y hasta cuándo van a estar estas pruebitas? ¿Y hasta cuándo va a seguir este asunto? Hasta que en ti se ha formado el carácter de Cristo. Y con esto te quiero animar, no te quiero desanimar. Porque muchos dirán, no, pues sí, hermano, todavía nos falta. Todavía nos falta. Pero el Señor de su mano no nos soltará. Nos ayudará, nos bendecirá. Y yo no sé tú, pero sé de muchas personas, inclusive hermanos, que este asunto de la situación en nuestro país, del cambio de gobierno, puede traerles mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Yo te digo una cosa, hermano, nuestro futuro está en las manos del Señor. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Y aunque los mares rujan, el Señor permanece firme en sus propósitos y en sus promesas. Permanece firme. Y el Señor dijo que nos metería a la vida eterna. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado ninguna de sus promesas. Esa también la cumplirá. Esa también la cumplirá. No temas, hermano. No temas al porvenir. No temas a lo que no sabes que viene. No temamos a eso. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirá siendo siempre. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a depender de Él. ¿Qué va a pasar con esto y con lo otro, con la economía, con la educación, con todos estos movimientos radicales del posmodernismo?
Si tenemos un espíritu animado, deseoso de hacer las cosas y la obra de Dios, hermanos, yo te digo una cosa, en medio de todas estas circunstancias difíciles, hay más oportunidades de extender el reino. Mientras más personas inconversas, impías haya, hay más campo blanco al que tenemos que ir a trabajar. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No temamos al porvenir, hermanos. Dios va delante de nosotros y ha prometido estar siempre con nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu interés en convencernos de que es posible soportar las pruebas. Por algo nos estás hablando. Señor, no pedimos que quite las pruebas. Te rogamos que nos capacites para darte gloria en medio de ellas. Queremos ser capaces de glorificarte en medio de nuestras pruebas. Te lo pedimos de todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.